Entonces empecé a buscar ese gozo en los caminos que se me empezaron a ocurrir. I went to a university that had great parties. Fui a la universidad en donde habían grandes fiestas. Sí, fiestas. You know about that. I honestly thought that's where I would find life. Honestamente, yo pensé que en las fiestas iba a encontrar la vida. So at these parties, there was lots of drinking, there was drugs, En estas fiestas había mucho alcohol, muchas drogas. and honestly, I got so bored of it. Y honestamente llegué a quedar hastiado de esto. Now I work with men and women who struggle with alcoholism. Yo ahora trabajo con hombres y mujeres que tienen problemas con el alcohol y las drogas. And I'm so glad that I got bored of it because there's nothing better about me. I could have ended up where they are. Y la verdad no hay ninguna diferencia entre ellos y yo. Yo pude haber terminado de la misma forma como ellos acabaron. So I also looked for life in seeking sinful sexual activity. Entonces empecé, luego de eso, cuando me aburrí del otro, empecé a buscar el gozo y el sentido en actividades sexuales pecaminosas. But we know that God has no blessing for sex outside of marriage. Pero nosotros sabemos y hemos comprobado que no hay felicidad ni satisfacción sexual fuera del matrimonio. All it caused for me is pain. Pain for me, pain for women, pain for others. Lo único que trajo como resultado eso fue dolor para mí, dolor para las chicas con las que anduve, dolor para otras personas. And since then I have learned that one man and one woman together for life is the best way, and it is God's way. Y desde entonces entendí y lo entiendo hasta ahora que un hombre con una mujer unidos para toda la vida en fidelidad es la única manera de encontrar el gozo, porque es la manera o el camino de Dios. I wish my country could learn this lesson. Yo quisiera que mi país aprendiera esta lección. We are very confused up in Estados Unidos. El país en Estados Unidos están muy confundidos respecto a la sexualidad. Anyway, I also look for fulfillment in academics. Entonces busqué la satisfacción en lo académico. I studied very hard in university and I had great grades. Estudié muy duro en la universidad y obtuve notas muy altas, But I still found myself empty. pero aún me encontraba a mí mismo vacío. Now, there was a man on the hall where I lived. He was a senior in college. Ahora, había un hombre allí en el lugar donde yo vivía. Él ya era un estudiante avanzado. And he was a Christian, and he specifically wanted to live on a hall with mostly freshmen. Y él era cristiano y él específicamente escogía vivir en las áreas donde estaban todos los estudiantes nuevos. And he was always available to talk to. Y él siempre estaba disponible para hablar. So I would talk to him and share my problems with him. Entonces yo empecé a hablar con él y a compartirle mis problemas a él. And I realized that he had something that I wanted, a certain peace in his life. Y me di cuenta que había en él una paz que yo no tenía y que yo la deseaba. I was not ready to accept yet that God's ways were part of the issue. Yo no estaba todavía dispuesto o listo para aceptar que la única manera eran los caminos de Dios, But I still saw the life that he had. pero en cierto modo yo quería la vida que él tenía. So with his help and the help of a very good book, I did give my life to Jesus Christ. Entonces, con la ayuda de él y con la ayuda de un muy buen libro, yo le entregué mi vida al Señor Jesús. And things changed in my life right away. Y las cosas cambiaron en mi vida inmediatamente. I discovered what I was looking for. I had this joy inside and this purpose that I never had before. Descubrí lo que yo estaba buscando, encontré el gozo que no tenía, encontré la paz, encontré el propósito. And I had a new repentance in my heart for the people I had hurt, especially the women. Y tuve un arrepentimiento
en mi vida por las personas a las que yo había dañado, especialmente las mujeres. So I am so glad that God directed me to himself. Entonces estoy tan agradecido con Dios que Él me dirigió a Él mismo. We need God's ways because God's ways are the path of life. Necesitamos los caminos de Dios porque los caminos de Dios son la senda de la vida. But even as Christians, we can follow our own ways. Pero aún como cristianos nos podemos encontrar siguiendo nuestros propios caminos. And that leads to death. Y todos llevan a la muerte. It doesn't always land us in prison or an alcoholic, No vamos a terminar en una prisión o en el alcoholismo, but it always ends up in death. pero siempre terminan en la muerte. So we're together this week talking about prayer. Entonces hemos estado hablando toda esta semana acerca de la oración. Prayer is part of our relationship with God. La oración es la parte más importante de nuestra relación con Dios. And today we're going to be talking about prayer about God's ways, learning God's ways in our lives. Y hoy vamos a hablar acerca de orar por los caminos de Dios o cómo aprender a caminar en los caminos de Dios por medio de la oración. So first, yesterday and the day before, we learned about prayer, what it is, what it isn't. Entonces ayer y antier aprendimos acerca de la oración, lo que es, lo que no es. Now we're looking at some examples of prayer from King David in the book of Psalms. Y ahora estamos viendo algunos ejemplos de oraciones del rey David en el libro de los Salmos. So we'll be looking at Psalm 25. Entonces vamos a abrir la Biblia en el Salmo 25, And then could you read the first 7 verses when you... del versículo 1 al 7, Salmos 25, del 1 al 7. 25, para ver la necesidad de los caminos de Dios. Okay. Going to 7, please. What's up? Yeah. Gracias. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. So verse 4 tells us, make me know your ways, O Lord, and teach me your paths. Lo primero que le pide aquí es, muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. So I've already mentioned how much we need God's ways. Ya mencioné cuánto necesitamos los caminos de Dios, But consider one of the people I reach out to, an alcoholic or drug addict. pero consideremos a una de las personas que hemos alcanzado en el ministerio para alcohólicos y drogadictos. He sees something interesting in our ministry, Él vio algo interesante en nuestro ministerio, so he comes and he learns more. entonces él vino porque quería aprender más. Sometimes he might put his faith in Jesus as well. A veces él ponía sus ojos en Jesús And he learns to grow in his faith and he experienced some joy. y empezó a crecer en fe y en experiencias, en gozo. But we all have to understand how hard it is to break away from alcohol when we're addicted. Pero tenemos que entender, y creo que todos entendemos, qué tan difícil es que un alcohólico abandone completamente sus caminos de vicio. So if this man is not able to break away from alcohol, Entonces, si este hombre no está dispuesto a romper totalmente con el alcohol, he is still going to have a horrible life. él aún va a seguir teniendo una vida horrible. In fact, we've lost some men to death. De hecho, ese hombre va a terminar en la muerte.
Sometimes they die of things related to alcohol. A veces mueren en cosas, mueren por causas relacionadas con el alcohol. And sometimes it's just things about the lifestyle of being addicted. Y a veces mueren por el estilo de vida y los lugares por donde andan que los llevan a la muerte. Or let's consider another man, a man who engages in a life of crime. O consideremos otro caso, un hombre que se ha involucrado en el crimen, en la delincuencia. And he may end up in prison. Él va a terminar en una cárcel tarde o temprano. And I'm so thankful that one of you might be there to reach out to this man. Y estoy tan agradecido por Dios que alguno de ustedes lo va a poder alcanzar cuando llegue a una cárcel. And you'll share the good news about Jesus Christ with a man with Porque no hope. le van a compartir las buenas nuevas de Jesucristo a un hombre que no tiene esperanza. And he may come to faith in Jesus and experience a new joy he never knew and a purpose. Y es posible que llegue a conocer a Cristo y experimente un gozo y un nuevo propósito que no tenía antes. But if he gets out of prison and he still returns to a life of crime, he's going to end up back in prison. Pero si sale de la cárcel y continúa delinquiendo, va a regresar de nuevo a la cárcel. This is why it is so important that we learn the ways of Eso God. es la razón por la cual es tan importante conocer los caminos de Dios. So I don't so much like to think of the ways of God as what we do, but rather who God makes us to be. Yo no considero que los caminos de Dios sean cosas que tenemos que hacer, una lista de cosas que tenemos que hacer, sino más bien lo que Dios quiere hacer con nosotros. God takes normal people and he makes them into something absolutely new. Dios toma gente ordinaria y las convierte en gente totalmente nueva. I think it has to do with our identity. Y eso tiene que ver esencialmente con nuestra identidad. If I think that I am a worthless person, Si yo pienso que soy una persona worthless, worthless, with, bad, without value, no value, yeah. si yo pienso que no valgo nada, Then I'm going to act like a worthless person. entonces voy a actuar como alguien que no vale nada. But if I realize that I am a child of the King, Pero si yo estoy convencido que soy un hijo de Dios, I'm going to act royal. entonces voy a actuar con realeza porque soy un rey. Not proud, not arrogant, but just realizing No I'm a son of the arrogante, King. no soberbio, pero con la dignidad de un rey. So who we believe ourselves to be affects how we live our lives. Entonces, lo que nosotros creemos que somos es lo que va a determinar la manera en cómo vivimos. And we are all children of the King of this Y universe. todos nosotros somos reyes, hijos del Dios, del Rey de Reyes, el creador del universo. Amen. Amén. It tells us in verse 6, En el versículo 6, God's ways are based upon his compassion and his loving kindness. los caminos de Dios están basados o fundamentados en su compasión y su misericordia. God loves us too much to leave us where we are. Dios nos ama demasiado para dejarnos en la condición en la cual estamos. And praise God for that. Y bendito sea Dios por eso. Verse 7 says, "Do not remember the sins of my youth or my transgressions." Versículo 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. So of course we need forgiveness for the sins of our youth. Claro que necesitamos perdón para los pecados de nuestra juventud, And I need forgiveness for the sins of yesterday and today. pero yo también necesito perdón para los pecados de ayer y para los de hoy. But perhaps even more than forgiveness for the sins of my youth, I also need him to change the pattern of my life. Pero más que el estar recurriendo al perdón de los pecados, lo que necesitamos es que Dios cambie los patrones de nuestra conducta, de nuestros hábitos. All of us were born into some kind of family
learning some bad things. Todos nacimos en una familia y aprendimos cosas malas. In my country, we have some problems with racism. En mi país tenemos muchos problemas con el racismo. Maybe we're raised with a subtle teaching that those people aren't quite as good as our people. Y desde niños uno allá pues crece pues pensando que los de otras razas son inferiores, que no son buenos. That's no good. Eso no es bueno. Sometimes we learn that it's okay to react in anger when somebody says something we don't like. Y nos enseñan que es correcto estallar en ira ante ciertas situaciones y cuando alguien dice algo que no va de acuerdo con lo que pensamos que es bueno. Sometimes we learn that there's no alternative to getting depressed every time something goes wrong in life. Y a veces aprendemos que pues bueno, pues no hay ninguna salida a la depresión, pues a veces pues te vas a deprimir y pues ni modo, ya te quedas así. Probably all of us have some patterns established in our youth that we're not even aware of. Probablemente, bueno, todos nosotros tenemos algunos patrones de conducta que fueron arraigados y establecidos desde que estábamos niños y la mayor parte de las veces ni cuenta nos damos. I like to think of it as dirty glasses. Me gusta pensar en eso como lentes sucios. We can see the sin of other people so clearly, but it's so hard to see our own Podemos sin. ver los pecados de otros con tanta claridad, pero somos ciegos a nuestros propios pecados. So when we come to Jesus, he of course changes us. Entonces, cuando venimos a Jesús, por supuesto, Él nos cambia, But he doesn't necessarily change us all at once. pero no nos cambia de un jalón. I've heard of a few stories of alcoholics that gave their lives to the Lord, He oído algunas pocas historias de alcohólicos que dieron su vida al Señor and then God immediately took away their desire for alcohol forever. y de un día para otro el Señor Jesús les quitó todo deseo por el alcohol para siempre. Amen. But more often, God works slowly in that person. Pero la mayoría de las veces Dios trabaja despacito. God wants us to learn to walk with him day by day and grow closer Porque to Dios him. quiere que aprendamos a caminar con Él y aprender sus pasos poco a poco. So we all need forgiveness from the sins of our youth. Entonces, no solamente necesitamos el perdón de los pecados de nuestra juventud, But more than that, we need God to break the pattern in our life. pero más que eso necesitamos que Dios rompa los patrones erróneos de conducta en nuestras vidas, arraigados. And if we don't know what some of the sinful patterns is in our life, Y si no sabemos cuáles son estos patrones de conducta en nuestras vidas, that's why God gave many of us wives. To point out the pattern. eso es eso. Wives. Por eso Dios inventó el matrimonio, ¿no? Para que el cónyuge nos haga ver nuestros errores. I may not know my problems. But God invented husbands too. Yeah. Sí, porque dice que Dios inventó a las esposas para que los hombres nos demos cuenta de nuestros errores, también a nosotros, ¿no? I may not always know my own sinful patterns. La verdad, yo ni me doy cuenta de mis patrones de conducta erróneos, But my wife always knows my pero sinful mi patterns. esposa los detecta inmediatamente. So we're talking about learning God's ways and praying about learning God's ways. Entonces estamos hablando acerca de aprender los caminos de Dios para cambiar nuestros malos caminos por los caminos de Él. And the first step, once again, is humility. Y el primer paso, otra vez, vuelve a ser la humildad. Could you please read 8 through 11? Y eso se encuentra en los versículos 8 al 11. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera.
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. So God teaches the humble his way. Entonces, Dios nos enseña que to humble his way. No, teaches the humble his way. Only to the humble. Ya. Dios enseña sus caminos únicamente a los humildes. I've heard it said that the only person God can't teach is the person who thinks he already has everything figured out. Podemos probar con la Biblia que la única persona a la que Dios no le puede enseñar nada es aquella que cree que ya lo sabe todo y que está bien. When my youngest daughter was very young, Cuando mi hija menor era muy joven, we would ask her to do something. le pedíamos que hiciera algo. Maybe you need to do this or you stop doing that. O sea que hace esto o deja de hacer eso. And she learned a great phrase. Y ella aprendió una gran frase. She would say, I already know that. Y su frase es, ya lo sé. So she already knew what she was supposed to do, but she wasn't doing what she was O sea, supposed to do. ella siempre sabía lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer, pero no lo hacía o lo seguía haciendo. Children are so cute. Los hijos son tan preciosos, ¿verdad? Sometimes I think we do this with God too. Pero nosotros nos comportamos con Dios así a veces, ¿o no? God shares his truth with us and we say, I already know that. Dios de pronto nos reprende por algo y le decimos, ya lo sé, Señor. Maybe we go to church and hear a good sermon. Vamos de pronto a la iglesia, escuchamos una buena predicación, But in our heart we're saying, I already knew that. pero en nuestro corazón, orgullosamente, decimos, eso ya lo sabía. Maybe a brother or sister shares something with us. Tal vez algún hermano o una hermana comparte algo con nosotros, But our attitude is, I already knew that. pero nuestra actitud es, eso no es nada nuevo, eso yo ya lo sé. So this is just a challenge to our attitude. Entonces, esto es un desafío a cambiar nuestra actitud, God loves when people are humble and teachable. porque Dios ama a las personas cuando son humildes, porque entonces son enseñables. That's when we can learn the ways of the Lord. Y esa es la única manera de aprender los caminos del Señor. Okay. In verse 8 it says, good and upright is the Lord. En el 8 dice, bueno y recto es el Señor. This is exactly what we need in us. Y esto es exacto lo que necesitamos en nosotros. We are not good and upright, at least by ourselves. Nosotros no somos ni buenos ni rectos. But this is what God wants to do in us through a relationship with Him. Pero eso es lo que Dios quiere conseguir que lleguemos a hacer en sus fuerzas y en su poder a través de nuestra relación con Él. So very similar to humility is fear of the Lord. Entonces, la segunda cosa muy similar a la humildad es el temor del Señor. So let's talk a little bit about fear of the Lord. Entonces, hablemos de la segunda cosa. En el punto 3, el temor del Señor, versículos 12 al 15. So could you read 12 to 15, please? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. So at least in my country, we don't talk a lot about fear of the Lord anymore. Por lo menos en mi país ya no se habla en absoluto acerca del temor de Dios. We'd rather think of God as our best friend or as our good buddy. Mejor, habla del cristianismo. Se habla de Dios como pues nuestro gran amigo, nuestro cuatazo, ¿no? Nuestro vale. And that is true, Y es cierto, but it's not the place we want to start. pero no es el lugar donde debemos empezar. We want to start by understanding who God is. Tenemos que empezar entendiendo quién es Dios.
This is the God who created the whole universe. Es el Dios que creó el universo entero. He created space and time. Él creó el espacio, el tiempo. He created human life. Él creó la vida humana. And even more than any of these things, he is holy. Y por sobre encima de todas estas cosas, Él es santo. All of us deserve judgment for our sin. Todos merecemos juicio por nuestros pecados. The amazing thing is that God chooses not to judge us through the blood of Jesus. Lo sorprendente es que Dios escogió no castigarnos, sino perdonarnos por la sangre de Cristo. But we still deserve judgment. Pero aún merecemos el juicio. So we are dealing with a superior being. We are not Entonces equals. estamos tratando con el ser más superior, con el más grande de todos, con el único. When I talk to you, we are always equals. Cuando hablamos unos a los otros, pues hablamos entre iguales. But when we talk to God, he is superior. Pero cuando hablamos con Dios, Él sí que es superior. So there is a healthy fear of God that we benefit Entonces, from. hay un temor de Dios saludable que necesitamos entender, practicar y que nos beneficie. Now, many think of this fear as sort of a respect or reverence. Ahora, muchos piensan que este temor es respeto y reverencia, But pero the biblical writers could have chosen those words if they wanted to. los escritores bíblicos pudieron haber escogido esas palabras si así fuera, But they chose the word fear. pero escogieron la palabra temor. So on the one hand, God doesn't want us to live in fear. O sea, Dios quiere que vivamos en miedo. Many of us can be driven by fear in a bad way. O sea, el miedo, cuando se experimenta en el sentido negativo, When we don't know how to deal with our fears, we make really bad decisions. tomamos muy malas decisiones porque no sabemos cómo lidiar con el miedo en el sentido negativo. Many drug addicts and alcoholics have this problem. La mayoría de los alcohólicos y drogadictos tienen este problema. They fear something in life and then turn to drugs and Tienen alcohol. miedo y el miedo es lo que los lleva al alcohol y a las drogas. This is not the kind of fear we're talking Este about. no es el tipo de miedo, del tipo de temor del que está hablando aquí. But there is a healthy fear of God. Pero hay un temor de Dios saludable. After all, we all fear something. Después de todo, todos le tememos a algo. One of the things I fear, for example, is people. Una de las cosas a las que yo le temo es a la gente. I fear what people think of me. Yo le temo a lo que la gente pueda pensar de mí. Sometimes I'm more interested in looking like a good teacher than in giving glory to God. Muchas veces me descubro a mí mismo queriendo impresionar a la gente con mis enseñanzas, o sea, parecer un buen maestro ante la gente que glorificar a Dios. Muy bien. I needed to explain it. So when I fear people, then I do things to make myself look good. Entonces, cuando yo le tengo temor a la gente, hago cosas para verme bien delante de ellos. But I know God has so much more for me. God- Pero sé que Dios tiene mucho más bendiciones para mí. When I have a healthy fear of the Lord, then I no longer care what people think about me. Cuando tengo un temor de Dios saludable, no me va a importar en absoluto lo que la gente piense de mí. Sometimes I don't want to talk about Jesus because I'm afraid they'll think I'm a crazy Christian. A veces no quiero hablar de Jesús con otros porque van a pensar que estoy loco o que soy un fanático. But with the fear of the Lord, that doesn't matter anymore. Pero si tú temes al Señor y no a la gente, eso ya no te va a importar en lo absoluto. So a healthy fear of God is a very good thing in our lives. Entonces, el temor de Dios saludable es algo muy bueno que debemos practicar.
And it frees us from all of our other fears that leads us to bad decisions. y nos freezes. Frees us, Is- sets us free. Freeze, not freeze. Not ice. Es que hoy nos congela, ¿no? Freeze us, no. Freeze us nos libera. El temor de Dios saludable nos libera de todos los demás temores. I thought freezes us. Yo oí nos congela de todos los demás temores y no entendí qué. Nos libera de todos los demás temores que puedan existir. So God says for the man who fears the Lord, he will instruct him in the way he should choose. Entonces aquí dice que al hombre que teme al Señor le enseñará el camino que ha de escoger. So a healthy fear of the Lord opens us up to learning God's ways. Entonces un temor de Dios saludable nos abre la puerta para aprender los caminos de Dios. And then we get to experience the freedom and the life that he has for us. Y entonces podemos experimentar la libertad de la vida que Él ha preparado para nosotros. It says we'll learn the secret of the Lord. Y dice aquí que aprendemos el secreto del Señor. We don't know what the secret is here, No sabemos cuál es el secreto aquí, but I think he's talking about learning God's heart, his details. pero yo pienso que se refiere a que podemos conocer el corazón de Dios, los detalles, lo que está en el corazón de Dios oculto. I don't know if you've ever had the experience like I have. No sé si has tenido esta experiencia que yo he tenido, You're studying the Bible and you've studied this passage maybe 100 times, que estás estudiando la Biblia y de pronto estás estudiando un pasaje que lo has estudiado cientos de veces, but you realize something you have never seen pero de before. pronto te das cuenta de que hay algo ahí que jamás habías visto. I feel like I've learned a secret. Yo me siento como, wow, descubrí un secreto. Amen. It says in verse 13, your soul will abide in prosperity. Dice aquí en el versículo 13, gozará él de bienestar. This doesn't mean that we'll always prosper. No significa que siempre vamos a tener prosperidad. No, things still go wrong in life. Las cosas van a seguir, yendo mal en la vida. But when things go wrong, we still know the joy of the Lord. Pero cuando las cosas van mal, todavía vamos a permanecer gozosos. That's really good news. When things Esas go son right, buenas noticias. we praise God. Si las cosas van bien, alabas a Dios. Things go wrong, we know that God's with us. Si las cosas van mal, alabas a Dios porque sabes que Dios está contigo. And he's going to use it for good. Porque tú sabes que lo va a usar para bien. So there's nothing left to fear. Entonces no hay nada que temer. We don't have to fear bad news. No tenemos que temer por malas noticias. Aleluya. Hallelujah. You're talking to me. me está predicando a mí. Thank you. Verse 13 says, the descendants will inherit the land. Y habla, dice, y su descendencia heredará la tierra. Now in Israel, of course, they were promised a literal physical land. Ahora, a Israel se le había prometido una tierra física, una herencia física. We as Christians don't have a physical land we inherit. Nosotros como cristianos no tenemos una tierra física que heredar, But I think this has to do with our view of the future. pero yo creo que eso tiene que ver con nuestra visión del futuro. Often we can fear the future. Often we can We see. can fear the Ah, future. la mayoría de las veces le tenemos miedo al mañana, al futuro, But we don't have to do that. pero no tenemos por qué temerle. Because again, we know God is going to be with us whatever comes our Porque, way. otra vez, si tememos a Dios, conocemos sus caminos y sabemos que va a estar con nosotros independientemente de lo que venga. We know he's going to use all things for good. Sabemos que Él va a usar todas las cosas para bien. Amen. Amén. Now you're preaching to you. Le digo que ahora Él se está predicando a Él. I'm learning. We all are learning. Todos estamos aprendiendo, le digo. Verse 15 talks about our eyes being continually towards the Lord. El versículo 5 habla de que nuestros ojos están siempre hacia el Señor.
I had a wonderful experience when my older daughter was very, very young. Tengo otra experiencia cuando mi hija mayor estaba muy chiquita. She would crawl on the carpet, She on the would floor. Crawl? fall? Crawl. Crawl. Crawl as in not walk, but On the wall? Not No, fall. here. crawl on O sea, estaba gateando en la alfombra. And when she would get to something that she didn't understand, Y cuando de pronto encontraba algo que no entendía, she would look to mom or look to dad. volteaba a ver a papá o volteaba a ver a mamá. I think that's the way it is with us. Y así es como debe ser con nosotros. We walk through life and we get to something we don't know what to do with. Caminamos por la vida y de pronto nos encontramos con algo que no habíamos pues conocido antes. So we look to God. ¿Qué tenemos que hacer? Voltear a Dios, We pray to God. orar a Dios. This might happen 20 times a day. Esto puede suceder 20 veces al día. This is why I like to talk about praying to God all day long. Eso, can you say it again? This is why I like to talk about praying to God all day long. Eso es por lo que me gusta hablar acerca de que tenemos que orar todo el día, todo el tiempo, estar en una actitud de oración. Sometimes this is out loud, sometimes this is quiet. A veces podemos orar en voz alta, a veces orando en nuestro corazón o en nuestra mente, Sometimes this is while we're driving our car. a veces orando mientras vamos conduciendo el auto. The guy next to us might think we're crazy, but that's okay. El del auto de al lado va a pensar que estamos locos, pero ¿qué importa? ¿no? So the promise here is that when our eyes are continually towards the Lord, He will pluck our feet out of the net. La promesa aquí es que si nuestros ojos están siempre al Señor, y en la versión en inglés así dice, Él entonces sacará nuestros pies de la red. I think this is a picture of hunting. Yo veo esto, o bueno, aquí uno puede ver que es una ilustración de una cacería. Maybe using a net to catch some birds or a net to O catch sea, some fish. o cuando se usa una red y se están pues atrapando peces o cazando aves. That's kind of how it works in life sometimes. Y así es como la vida funciona muchas veces. We're walking along, minding our own business, Caminamos solos en nuestros propios asuntos and all of a sudden we find ourselves in trouble. y de pronto nos encontramos atrapados en un problema. Maybe something goes wrong and we find ourselves angry or upset about it. Y de pronto algo no salió como nosotros queríamos y nos encontramos enfadados y airados. It says that when we look to the Lord continually, God will save us from these Pero traps. dice que si nuestros ojos están continuamente hacia el Señor, Él nos va a librar de estas redes y de estas trampas. Things still go wrong, Las cosas van a seguir mal, but when I'm looking to the Lord, I won't get upset about it. pero cuando estoy viendo al Señor ya no me voy a enojar, ya no me voy a airar. And if I do get upset, I can still turn to the Lord. Y si me enojo de todas maneras, por eso puedo voltear otra vez a Dios. And that makes all the difference. Y eso hace toda la diferencia. Okay, let's talk about refuge in God. Acabemos por ver refugio en Dios, 16 al 22. See, Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. I should have said before, I'm not trying to teach every verse of this psalm. Lo debí haber dicho antes, no estoy intentando enseñar cada versículo de este salmo. Only the parts that talk about seeking the ways of the Lord. Únicamente los versículos que hablan acerca de los caminos de Dios. So verse 20 says, I take refuge in you.
El versículo 20 dice, 20, Refuge in you. ya, dice, guarda mi alma. En la Biblia, en inglés dice, puse mi refugio en ti. Refuge in God? Yes, Yeah, verse 20. verse 20, yeah. So when things go wrong in life, we always turn somewhere for our refuge. Cuando algo sale mal en la vida, cuando algo no sale como nosotros queremos, siempre buscamos refugio en algo. We don't like pain, so we have to do something with that pain. No nos gusta el dolor, entonces buscamos hacer algo con ese dolor. Of course, some people turn to alcohol and drugs. Por supuesto, algunos buscan refugio en el alcohol y en las drogas, Some people turn to food for comfort. otros buscan refugio en la comida para sentirse bien. Food is good, but it's not a good way to deal with our pain. La comida es buena, pero no es buena si la usamos para tratar con nuestro dolor. Sometimes we turn to anger when we're in pain. A veces nos refugiamos en el enojo. Sometimes we just go to sleep and check out. A veces simplemente nos vamos a dormir y nos olvidamos de todo. When we're in pain, we need some kind of comfort. Cuando tenemos dolor necesitamos un refugio. The only question is where we turn for comfort. La única pregunta es ¿a dónde busco refugio? So the psalm talks about turning to the Lord and the Lord only for Entonces este salmo habla volvernos a Dios y solamente a Dios como único refugio. comfort. When we turn to God, we get comfort. Cuando nos refugiamos en Dios encontramos confort, We learn His perspective. porque aprendemos su perspectiva. So we get to experience life when we turn to the Lord. Entonces, Experience life when we experimentamos la vida cuando nos volvemos a Dios. So God is our best refuge by Entonces, far. Dios es nuestro único y mejor refugio por encima de cualquier otro. And He's always there. Y siempre está allí, He doesn't go to sleep. no se va a dormir. So we can call out to God anytime and get Entonces His podemos comfort. refugiarnos en Él todo el día si necesitamos. We should live there, right? Deberíamos vivir refugiados en Él, ¿no? Verse 21 says, "Let integrity and uprightness preserve me." Versículo 21 dice, integridad y rectitud me guarden. Now, none of us by ourselves have integrity and Ninguno de uprightness. nosotros, por nosotros mismos tenemos ni integridad ni rectitud. But as we grow in the Lord, we take on His character. Pero conforme vamos creciendo en el Señor, vamos tomando de su carácter. And it often looks like integrity and Y uprightness. a veces parece integridad y rectitud. It's not actually our integrity. Pero no es nuestra integridad, Jesus is living His life out through es us. Jesús viviendo su vida en nosotros. And He has complete integrity and Y Él uprightness. es la integridad personificada. It also says in verse 21, "For I wait for you." También en el versículo 21 dice, porque en ti he esperado. Now, every relationship involves waiting, of course. Ahora, toda relación involucra una espera. My wife says, "Wait 5 minutes, I'll be back." Mi esposa me dice, espérame 5 minutos, ahorita vuelvo. Now, I love her, and I know that she's going to be with me for the rest of my life. Ahora, yo la amo, voy a estar con ella por el resto de mi vida, So I'm happy to wait for her. entonces soy feliz de esperarla. After 15 minutes, I don't know. Después de 15 o más minutos, Relationships involve waiting. las relaciones involucran espera. And our relationship with God involves waiting. Y nuestra relación con Dios involucra espera. It's not because He's slow, No es porque Él es lento, but He wants to teach us something. sino es porque quiere enseñarnos algo. We may not be ready for what He wants to teach us. Es posible que no estemos listos para recibir la enseñanza que nos tiene que dar. But when we pray to God and it seems that there is no answer, Pero cuando oramos y aparentemente no hay respuesta,
we can have complete confidence that God is doing something good for us and for Podemos others. tener la absoluta confianza de que Dios nos escuchó y de que está preparando algo maravilloso para nosotros y para otros. So tomorrow we'll talk a little bit about what happens when we pray and God doesn't seem to be doing anything. Entonces mañana vamos a considerar, bueno, qué hacer cuando oramos y parece que no pasa nada y parece que Dios ni nos oyó ni está haciendo nada. So we've talked a little bit about seeking God's ways. Entonces hablamos un poquito acerca de buscar los caminos de Dios. When we follow our own ways, it always leads to death. Cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos, siempre vamos a terminar en la muerte. But God wants to give us life. Pero Dios quiere darnos vida. And part of that life is found in walking in God's Y ways. parte de esa vida es aprender a caminar en los caminos de Dios. Thank God that He loves us too much to let us spend our entire lives walking in our own ways. Gracias a Dios que nos ama demasiado como para permitirnos que sigamos en nuestros propios caminos por el resto de nuestra vida. Sometimes when things go wrong in life, God's trying to get our attention. Y muchas veces Dios produce que las cosas salgan mal en nuestra vida para llamar nuestra atención. Sometimes someone shares something with us that we don't want to hear. A veces alguien comparte algo con nosotros que no queremos oír. This is very often God working to teach us His Esto ways. es Dios enseñándonos sus caminos y atrayéndonos hacia Él. So thank God that He loves us too much to let us spend our entire lives in our Entonces, own ways. bendito sea Dios que nos ama tanto que no nos ha permitido y no nos permitió seguir en nuestros propios caminos por el resto de nuestra vida. Amen. Amén. La 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 la.